Estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos de nuevo hoy yo no digo a mi casa, sino a nuestras casas, porque como veis la pantalla por primera vez en el canal está dividida en dos. Hoy tenemos por primera vez en este canal una charla, coloquio, conversación, entrevista, como le queramos llamar, a gente inspiradora para nosotros. Desde la Escuela Filosofía Viva le damos la bienvenida aquí a José María Sarto. José María Sarto. José María O Sarto. José, como quieras. Me llaman de las dos maneras. Yo le llamo José. Hola, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Xavi? Un Eh, placer estar contigo aquí Gracias, Jorge. y con toda tu gente. Encantados estamos de verte. José es maestro de Qigong. Luego hablaremos de qué pasa con esa palabra, con la palabra maestro o maestra. Ujú. Él da clases en la escuela Liping, ¿verdad? En Barcelona. En la escuela Liping, sí. Es una escuela de medicina china de Barcelona. Sí. Ajá, vale. Y también en la Casa de Espiritualidad Felip Neri, que es un centro de espiritualidad y una escuela de meditación zen también. Y luego también en el centro Dharma Dhatu, que es un centro budista de Barcelona. Sí, Vale. son los tres sitios donde doy clase. Sí, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos, Sí, en Dharma Dhatu. Sí. sí, 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 sí. Em, Podremos ir profundizando un poquito tanto en el trabajo de José como en los temas que vamos a tocar un poco aquí, que irán saliendo. A mí, para empezar, lo primero que me gustaría tocar es una cosa que relaciona el Qigong, ¿no? El Qigong, con tu persona. Y es, me gusta ir a la vida cotidiana, a mí. La gente que sigue el canal, pues ya lo sabe, ¿no? Para mí filosofía es una cosa muy práctica. Y esas cosas teóricas que están muy alejadas de la realidad, no las tocamos mucho aquí. Mm. A mí me interesaría primero preguntarte cómo llegaste tú al Qigong, al Qigong, y, Mm. y qué te hizo quedarte. Sí, sí. Pues cuando yo descubrí el Qigong estaba en una crisis, como suele pasar en esta vida, ¿no? Que cuando hay crisis hay cambios, ¿no? En la vida te lleva a una crisis y de ahí sale un cambio, ¿no? Entonces yo en aquella época trabajaba en una oficina por las mañanas, era además delegado sindical, pero con responsabilidades, tenía responsabilidades sindicales, y además colaboraba con una brigada internacional de apoyo a la reconciliación de la familia cubana, y además me dedicaba al rock, tenía un grupo de rock. Ya Era somos joven, dos. tenía mucha energía. Ya somos dos. Sí, lo sé, súper. Y entonces era una combinación muy loca de oficina, vida política y música. Pero tenía un amor, una vida amorosa muy satisfactoria, y eso da mucha energía, ¿no? Entonces, cuando se acabó la vida amorosa satisfactoria, se me acabó el chi, o sea, se me acabó la energía. Y todo entró en crisis, todo empezó a caer, ¿no? Cayó todo, cayó todo. Y entonces me quedé solo con la oficina y lo demás, bueno, me desvinculé del tema político por completo, empecé a ver cucarachas por todas partes, o sea, lo que me había parecido un mundo de ideales, de repente me empezó a parecer un mundo de ratas, ¿no? De gente haciendo cosas que no eran coherentes con lo que con lo que se suponía que estaban luchando, ¿no? Y entonces pudo conmigo en el balance dije, los ideales o las ratas, aquí ganan las ratas tú, entonces dejé todo ese tema, ¿no? Y con mis respetos hacia todos los políticos, que no quiero criticar a nadie, hablo de mi propia experiencia. Y, y entonces con el rock me pasó algo parecido también, y con la música. La música era como que mi destino no era la música, ¿no? Yo venía de una familia con un abuelo súper músico que había llegado a ser primer violinista del liceo y, en fin, un tío con un talento musical extraordinario. Mi madre me transmitió el amor a la música, yo amaba la música, todo el mundo me decía que estaba dotado para la composición y para la música, pero no hacía más que fracasar en mis proyectos, ¿no? O sea, la música no es un mundo ¿Tocabas? fácil, ya lo conoces, ¿no? ¿Cuál era tu instrumento? Yo tocaba, bueno, tocaba guitarra, tocaba teclados Vale, como has dicho así. y sobre todo componía. Más que instrumentista era compositor, ¿no? Y, y bueno, es un mundo muy difícil de la música también, ¿no? Y entonces colapsó. Después de muchas aventuras que no viene al caso explicar, ¿no? Bueno, sí que te las puedo contar, depende de lo que quieras saber de mí, pero Perfecto. toda una historia de fracasos sucesivos. Y,
Y curiosamente, sí, esto sí que es interesante desde el punto de vista filosófico, porque fue muy interesante lo que me pasó con la música. O sea, yo soy más mental que otra cosa, aunque también soy muy emocional, y entonces buscaba la ley de la música, buscaba el orden de la música, un poco como había hecho Bach, ¿no? Con su clave bien temperado y su círculo de quintas y todo esto, ¿no? Y como habían hecho otros. O sea, yo seguí muy bien todo el estudio de la teoría de la música, ¿no? Hasta Schoenberg y los de que vinieron después. Y entonces yo lo quería encontrar por esta vía. Imagínate qué loco, ¿no? La música, que es todo, es todo sentimiento, ¿no? Y entonces, de repente, un día, escuchando la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Las ta 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 to, ta 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 to, ¿no? El motivo inicial, dije, ¿cómo es posible, no? O sea, dos notas, ¿no? Y están cantando el principio del universo. Dos Y notas. está cantando el principio, o sea, ¿qué tiene esto? ¿Qué es lo que hay aquí, no? Y entonces, también en esa época daban una película muy buena en el cine que se llama Barry Lyndon, que es una Sí, película maravillosa y que sale la sarabanda de Händel como música. Kubrick, Están ahí ¿no? desfilando los Sí, soldados, ¿no? Y con la sarabanda detrás, bueno, es impresionante, ¿no? Barry Y Lyndon. dije, la tengo que analizar porque aquí hay algo, ¿no? Y entonces me la analizo, pero si solo había una inversión de un acorde menor, o sea, era una tontería. Armónicamente, conceptualmente, no había nada. Era un hallazgo maravilloso, pero no había nada. Y entonces pensé, ¿qué hace que cuatro notas te den la quinta sinfonía o que un acorde invertido te dé la sarabanda de Händel, ¿no? Y entonces pensé, ¿a qué va a ser el amor? ¿A qué va a ser que hay que ponerle sentimiento a las notas? Yo buscando en ampliar, claro, ampliar el lenguaje, ¿no? Conecté un poco con la locura de Schoenberg y de todos estos, ¿no? De los dodecatónicos y de los que buscaban aún más, o sea, buscar entre los semitonos, ¿no? Y los microtonos entre semitonos, ¿no? Pero claro, al final decías, bueno, es que ya no queda nada más que buscar, aquí no hay... Entonces al final dije, no, si es que no es eso. Si puedes hacer música tonal perfectamente como la de la época medieval, ni siquiera como la armonía de Bach, ¿no? O sea, no, si es que lo que tienes que hacer es ponerle sentimiento a lo que estás haciendo y ya está. Entonces, descubrí eso, empecé a sentirme muy bien componiendo y pensé, bueno, ya lo he encontrado, ahora qué gracia tiene. ¿Ahora qué? Y me quedé un poco así, y claro, podía decir, bueno, ahora puedo ser como una flor y florecer y que todo el mundo me escuche. Y de repente me di cuenta de que, bueno, que ya no, que eso no tenía sentido, ¿no? O sea, que no le encontré la gracia. Y entonces me quedé en un gran vacío existencial, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hago, no? Si expresarme como una flor y que los demás me aplaudan no es lo que busco. Además tuve una crítica feroz de un periodista del País, que también me ayudó, ¿no? Porque fue un golpe al ego de aquellos, pero un golpe al ego injusto, muy injusto. Hizo una crítica comparándome con Carles Santos. O sea, hubo un festival de música contemporánea y el día antes había estado Carles Santos y luego estaba yo, pobre de mí, que no me conocía ni mi madre. Y fue un éxito, mi actuación fue un exitazo, a la gente le encantó y un llenazo, ¿no? Pero la crítica era compararme todo el rato a mí con Carles Santos. Lo que está bien hecho era lo que hacía Carles Santos. Lo que hacía este tío que se llama José Sarto era una mierda, ¿no? Con perdón. Y entonces ahí eso me ayudó bastante, porque pensé, mira, no, aquí esto es un mundo de depredadores, ¿no? Y encima, yo ya sé, ya he pillado de qué va y para qué me quiero yo expresar y que los depredadores se me coman, ¿no? Entonces piensas, bueno, voy a vivir del aplauso, pero me parecía muy frágil vivir del aplauso, ¿no? O sea, de vivir del reconocimiento me parecía muy frágil. Y la música en sí misma también pensaba, bueno, si el universo está lleno de música bella, ¿no? No hace falta que yo ponga más, ¿no? Total, que lo dejé, pero me quedé con un vacío existencial importante. ¿Dejaste la música y no has vuelto a hacer música? No he vuelto. ¿Cuánto No. hace de eso? De esto fue el año 92 o 93, por ahí. O sea, 30 años. sí, sí. Más o menos el tiempo que me dedico al chikun, claro. Sí. Y entonces, en ese vacío existencial tremendo,
me encontré entre que había tenido una debacle amorosa, que la música había dejado de tener sentido, la política había dejado de tener sentido, no me quedaba nada en esta vida, ¿no? Me quedé en un sillón sentado así, como mirando al techo y diciendo, ¿y ahora qué? No tenía fuerzas para nada. Pero entonces la clave fue, no tengo fuerzas, ¿dónde está la fuerza? O sea, dónde está la energía que no tengo? Porque la situación me había comido toda la energía, ¿no? Y entonces una amiga que es acupuntora me dijo, ven que te pincho con agujas y a ver si te ayudo un poco. Entonces me ayudó un poco con las agujas, me fue bien, pero yo no tenía economía para pagarme sesiones de acupuntura continuadas, como nos pasa a muchos. Y entonces dije, hombre, me está muy bien, pero yo no me lo puedo pagar esto. Entonces ella me dijo, pues mira, hay un sitio donde hacen tai chi y que es una cosa que acababa de llegar a Barcelona, el tai chi, y igual te va bien. Y entonces me fui a hacer esta clase, hice la clase y cuando acabó la clase me tumbé en el suelo, en una relajación, todos se levantaron y yo no me podía levantar. ¿No podías o no querías? Las dos cosas. Hombre, poder podía, pero era aquello que dices, estoy aquí, ya está bien así, ¿no? Y mi cuerpo era era como una gaseosa, o sea, sentía mi cuerpo lleno de burbujas, ¿no? Y entonces pensé, ostras, tengo un cuerpo, si es que tengo un cuerpo. Ahí está. Qué olvidado lo Yo- tenía, ¿no? sí, y entonces, claro, fue un descubrimiento, te puedes imaginar, maravilloso. Entonces pensé, igual viene del cuerpo la energía, ¿no? Y ahí empecé a descubrirlo. Entonces empecé a hacer ese tai chi, que tenía bastante qigong también. Y, y luego ya, bueno, fueron pasando muchos acontecimientos en mi vida a partir de ahí, pero mi vida empezó a remontar a partir de eso, de ese encuentro con el cuerpo, Ujú. de ese descubrir el cuerpo, ¿no? Descubrir la energía que está en el cuerpo. Correcto, correcto. La energía que está en el cuerpo. Entonces eso ya se hizo un misterio que tenía ganas de descifrar, igual que el de la música, ¿no? Ah, bien. Y curiosamente llega a la misma conclusión. O Esto me sea, gusta. Me gusta porque em, ese misterio que tenías ganas de descubrir sigue siendo un misterio a día de hoy. sí, ojalá lo siga siendo siempre. Ah, vale, muy bien. Sí, sí, porque no sé quién lo dice por ahí, que la vida es revelación, ¿no? O sea, la vida se puede leer como una revelación, ¿no? Y entonces leer la vida a base de revelaciones me parece lo más interesante, ¿no? O sea, entonces si no hay misterio, no hay revelación. ¿Sabes aquello que decía Borges de la solución al misterio siempre es inferior al misterio? Claro. ¿No? Esto es un poco... Es eso, o sea, me desposeo de todo, ¿no? Y me quedo aquí frente al qué, ¿no? Y entonces ahí empiezan a pasar cosas, ¿no? Ahí es Entonces, cuando pasan las cosas realmente. Al menos esa ahí es mi es, experiencia. sí, sí. La vida te va desposeyendo. Si no te desposees tú, te desposee ella, ¿no? O sea, es muy sabia en desposeer a la gente, ¿no? Te puedes tirar toda la vida resistiéndote a esa desposesión. Eso también es posible. Sí, sí, es muy posible y haciendo las cosas más extrañas que te puedas imaginar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Yo qué sé, ¿no? No sé, es que puedes hacer de todo. O sea, yo por el amor de una mujer he hecho locuras, ¿no? O sea, y luego dices, ¿pero para qué? Si no hacía falta, ¿no? O el día que le di el piano a mi exmujer, ¿no? Que ella es cantante de ópera, y, bueno, y de todo, y cantante lírica y todo eso. El día que se lo di, me quité un peso de encima impresionante, ¿no? O sea, por el momento en que te desposees, dejas espacio para que ocurra algo, ¿no? Claro. Estamos muy llenos. Sí. Y esto mm, me da que pensar, ¿no? ¿Crees que la gente... Una cosa es por qué nos acercamos al Qigong o a cualquier otra disciplina, ¿no? Ujú, Luego podemos hablar un poco de las diferencias entre unas disciplinas, entre el Qigong y otras disciplinas, pero ujú, para seguir con el tema, me da que pensar que una cosa es el por qué te acercas al Qigong, por qué nos acercamos. Muchas personas, en mi caso, es parecido al tuyo, una crisis brutal, ¿no? ujú, Todo se rompe y ujú. no tengo asidero y necesito esta persona que me han dicho que cura almas, ¿no? O este ejercicio que te va a ir bien, no sé, alguien te lo dice, ¿no? Y una cosa es por lo que vas y otra cosa es por lo que te quedas. Claro,
claro. ¿no? Y que son cosas distintas, ¿no? Porque lo que Normalmente casi nunca coincide, ¿no? ahí está, ¿no? Porque Porque es la expectativa del otro, ¿no? Lo que, ahí está. claro. Exacto. Entonces, tu experiencia como maestro, ¿qué te dice la gente que se acerca ¿por qué la gente se acerca al Qigong normalmente? Normalmente la gente se acerca al Qigong porque les falta algo. O sea, hay una carencia vital, hay algo que no acaba de encajar en la vida de la gente. Falta la llave, ¿no? O algo así. ¿Falta, perdona? Pues, falta la llave de la cerradura, ¿no? Ya ve. Ujú. Y yo, pensándolo un poco, pero obviamente es solamente un pensamiento abstracto sobre el tema, pensé, a ver, claro, es que nosotros tenemos mente y tenemos cuerpo, ¿no? O sea, yo cuido mi mente a base de libros, ¿no? A base de películas, a base de conversaciones. Cuido mi cuerpo a base de fitness, a base de bailar, a base de excursiones, a base de cosas de estas, ¿no? Pero en realidad, tú haces eso y estás en una dualidad, en una dicotomía que no resuelve la gran pregunta del sentido de la vida, ni la gran pregunta de cómo puedo estar confortable en esta vida, o sea, estar bien en la vida, ¿no? No lo resuelve, ¿no? Y entonces, en Oriente es que en realidad no es esa dualidad, sino que es una trinidad. Hay mente, hay cuerpo y hay energía, ¿no? Y eso es algo que aquí tuvimos. O sea, es la psi de los griegos Claro. o es bueno, antes del racionalismo había espíritu, había alma, y se consideraba, y hablaban en términos de energía. San Juan de la Cruz habla en términos de energía, ¿no? O sea, pero en un momento dado aparece Descartes, o no sé en qué momento, ¿no? O no sé bien cómo se produce eso, pero hay un momento en que desaparece el concepto de energía para Occidente. Entonces nos vamos al cuerpo y a la mente, y ninguna de las dos cosas nos satisface plenamente. Estamos en una especie de ansia devoradora porque nos falta algo realmente. Entonces, cuando la gente llega al Qigong, pues después de haber probado un millón de cosas. O sea, han probado el yoga, han probado el pilates, han probado el mindfulness, han probado un montón de cosas, ¿no? Y un buen día te vienen al Qigong, ¿no? Porque siguen probando a ver si encuentran algo, ¿no? Entonces, si encuentran el chi, o sea, los que encontráis el chi, y me dirijo a ti porque yo sé que tú lo has pillado, o sea, Me ha pillado él a mí. te ha pillado, exacto. Quien encuentra el chi dice, hombre, me faltaba el puente, si es que aquí faltaba algo. Yo no lo vi tan claro, ¿eh? No lo veo tan claro como lo estás explicando tú, lo estoy viendo ahora, pero sí, funciona así. Sí, pero sí. Entonces, es eso que te permite enviarme un vídeo que me enviaste el otro día precioso del campo donde practicas, ¿no? Eso es el chi, ¿no? En ese vídeo está el chi, solo es silencio y campo. Y tú estás ahí, ¿no? En esa presencia, ¿no? Pues ya está. Entonces, si tú puedes estar ahí en esa presencia y puedes permanecer estable en esa presencia, ya lo tienes, ya tienes el nexo, ya tienes el chi, ¿no? Luego harás ejercicios de 1000 colores, ¿no? Luego ya eso ya es vicio, ¿no? Bueno, vicio, eso ya es adorno, o sea, ya es pues disfrutarlo, ¿no? O sea, igual te gusta la música, ¿no? La música es la música, luego ya, pues hay músicas que te gustan más que otras, pues con el Qigong pasa algo parecido, pero esa situación de tú estás ahí en esa presencia y dices, estoy bien, tendré que ir al médico porque estoy bien, ¿no? Y no estoy queriendo nada. Y no estoy queriendo nada, ¿no? Estoy bien y no estoy queriendo nada. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y entonces, ese es el punto, ¿no? A veces se pierde, no se tiene siempre, pero, Madre pero mía. ese es el punto. Entonces, claro, el chikun es muy buena herramienta para eso. Es muy buena herramienta para eso. Y entonces la gente que lo pilla, no lo pilla todo el mundo. Hay quien está encadenado en su mente ahí metido y no hay manera. Hay quien está encadenado en su cuerpo haciéndose selfies todo el día y haciendo fitness todo el día y tampoco lo pilla. Claro. Y, quien está desesperado y está por la vida arrastrado y quiere seguir arrastrándose por la vida, entonces tampoco lo pilla, ¿no? Pero luego hay una buena cantidad de gente que lo descubre. Y entonces, pues el chikun
les sirve para eso. El Qigong y otras disciplinas parecidas, ¿eh? No solo es el Qigong, hay muchas cosas, ¿no? Por que ejemplo, pueden... el que más se oye es el yoga, ¿no? Desde hace ya años. Mm. A una persona bueno, que no tenga ni idea, ¿no? de esto y que esté buscando y que haya probado algunas cosas, o incluso que no haya hecho nada, ¿no? Pero que diga, hostia, a mí me apetecería hacer alguna actividad de este tipo, porque intuyo que ahí puedo encontrar algo, ¿no? Mm. Que me satisfaga o me haga vivir un poco más conectado, mejor conmigo mismo. ¿Cómo le diferenciarías, ¿no? el Qigong del yoga? Buah, es una buena pregunta esta, ¿eh? Porque en el fondo no tienen tantas diferencias. O sea, si tú te vas al yoga puro y al Qigong puro, son prácticamente lo mismo. O sea, incluso se llega a decir que el Qigong es el yoga chino, ¿no? Lo que pasa es que en cómo se ha implementado sí que hay diferencias, ¿no? Entonces, el yoga, por ejemplo, tiene un componente en el estiramiento del cuerpo y la flexibilidad del cuerpo y el mantenimiento de posturas y el encontrar la mente en el mantenimiento de una postura le da mucha importancia, por ejemplo, ¿no? En el Qigong esto no es tan importante. En el Qigong es más importante el fluido de chi en el cuerpo, el establecimiento del campo, la nutrición del campo, del fluir de la energía por dentro. Y entonces yo, por ejemplo, no tengo una flexibilidad potente, o sea, mi flexibilidad es bastante limitada. Y sin embargo, practico Qigong y me da muy buenos resultados, ¿no? Y había practicado yoga en su momento, ¿eh? Pero eso pues son cosas que son muy evidentes, ¿no? Pero hay un aspecto del yoga que es un error en realidad, pero es un error muy extendido, que es que el yoga es el dominio de la mente sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, en el yoga te planteas objetivos, ¿no? Quiero hacer sarvangasana, ¿no? Y una postura de yoga, ¿no? Y entonces la mente, o sea, el cuerpo te está llamando a todos sus vicios y todos sus desparrames y la mente se centra y lo lleva ahí a sarvangasana y empiezas a hacerlo, empiezas a ejecutarlo, en fin, lo vas aprendiendo, vas profundizando en la asana, vas entrando. Pero muchas personas, esta frase se oye mucho en las clases de yoga, ¿no? El yoga es el triunfo de la mente sobre el cuerpo. Es un error, los buenos yogis no hacen eso, para nada. O sea, pero sin embargo está muy extendido, ¿no? Entonces esto da un tipo de carácter que es un poco dictatorial. O sea, es un carácter un poco como de control de algo, de yo tengo el control de algo. Y lleva a un individualismo. Lleva a un individualismo. Entonces, por ejemplo, tú entras en Facebook y ves yoginis y yogis y es una colección de selfies, ¿no? Un culto a Narciso alucinante, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? ¿No? Si eso no es el yoga, ¿no? Y yo creo que el origen es este, ¿no? Entonces, en el Qigong esto de salida no está, porque la mente del Qigong no pretende controlar el cuerpo. La mente del practicante del Qigong lo que busca es más bien disolverse en el cuerpo y entonces ahí nutrirse como una nueva luz, como una nueva claridad, ¿no? Como una nueva intuición, en fin, como nuevas cualidades de la mente. Pero entonces tú no partes de la base de voy a controlar algo, sino tú partes de la base de voy a ver si descubro algo. Entonces, claro, cuando dices esto, si aquí hubiera un yogi me diría, hombre, José, pero si el yoga es eso. Y claro, es que el yoga es eso, el de los buenos yogis, ¿no? Que luego también en el Qigong te encuentras tipos que han descubierto el chi, que hacen 4 cosas con el chi y ya tienen el ego infladísimo y no hay quien los pare, ¿no? Y no hay quien los aguante, El ego porque espiritual. el ego espiritual es una cosa horrible, ¿no? Sí, sí. Y no sé, se creen que han descubierto sí, han descubierto algo maravilloso, pero es algo maravilloso que no es para que tú te conviertas en una especie de, no sé, de estatua que hay que adorar o algo así, ¿no? Sino que es para disfrutar la vida y para compartirlo y para otras cosas, ¿no? A mí una cosa que me gustó mucho, las primeras clases que las hice con mi primer maestro, Carlos Mora. Carlos, un abrazo desde aquí, de Saludos. San Cugat, sí. Me gustó mucho porque una de las cosas que me decía es, no, 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 o sea, estira hasta donde llegues, pero no estires más de donde llegues, de donde puedas ahora mismo. Ya llegará esto, ¿no? Pero no te fuerces. Y aquel no culto al cuerpo, sino cuidado del cuerpo,
me hizo conectar mucho realmente con la energía, realmente. Fue eso, ¿no? La energía de cuidarme a mí mismo, de tener cuidado de mi cuerpo, redescubrir el cuerpo, que Sí, es donde está lo sí. importante. Y eso me hizo, eso me dio la luz, me abrió el camino, realmente. Es que es tal como lo has dicho. O sea, la palabra que has empleado, el cuidado del cuerpo, en sustitución del dominio del cuerpo, Ahí está. es la clave de todo. Pero es que siempre está, en todo está siempre esa clave que es el amor, ¿no? Que es la gran energía del universo. Claro. Claro, cuando decimos la palabra amor, la gente ya empieza a pensar en rosa, ¿no? Y no es eso, o sea, no es eso. El amor es la fuerza que lo interconecta todo y que le da vitalidad a todo, ¿no? Y entonces, cuando tú pones cuidado, estás poniendo amor. Entonces, cuando tú respetas y cuidas tu cuerpo tal como está y respetas y cuidas, eh, digamos, todo lo intangible, todo el mundo de lo que no sabes, de lo que no conoces, ¿qué vas a dominar si no lo conoces? ¿Cómo lo vas a dominar? Claro, hablamos de una actitud, entonces. Totalmente. Es que es actitud. Es que el chikun es actitud. Esa actitud. Mm. Entonces, una actitud, digamos, iba a decir correcta, no, hay mucha gente que últimamente no le gusta esta palabra, pero bueno, una actitud correcta te puede dar el descubrimiento de un ejercicio y una actitud incorrecta puede hacer que el ejercicio no te sirva para nada, ¿no? Entonces, la actitud es básica, sí. Y de la actitud, es muy buena la actitud del cuidado, del poner cuidado, del poner atención en las cosas, ¿no? Exacto, para mí, esto lo decía Simone Weil, que era una filósofa del siglo XX, era Ujú. francesa, si no recuerdo mal, em, que también pasó por una etapa muy política y otra muy mística, y decía, amor es igual a poner atención, Totalmente. ¿no? Entonces, ahí estoy viendo esta cosa, porque a veces en el discurso, digamos, hegemónico, ¿no? El cuida tu cuerpo y todo esto, ¿no? Y cuida tu dieta y tal. Estamos hablando más de domina tu cuerpo que de cuídalo realmente, ¿no? Sí, Y digo en la publicidad, ¿eh? Hablo sí, sí, sí. en las recetas que se ofrecen y todo esto. Sí, ese es el aspecto superficial de las cosas, ¿no? Esta banalidad de las cosas que tenemos por todas partes, ¿no? Exacto, sí. Ahora te vas a la casa de una buena cocinera y te pone su plato elaborado con mimo, o sea, una escudilla de Navidad de 8 horas de cocción o más, ¿no? Sí, sí, es lo mismo. O sea, claro, Está claro. tengo un hermano que es yogi, tengo un hermano yogi, yo soy el chino y él es el hindú, ¿no? Ah, Y él le canta mantras a la comida. ya ves. O sea, él cuando cocina, él te cocina unos platos exquisitos, es maestro ayurveda, y cuando prepara la comida le canta a la comida, pero le canta mantras que él sabe que son para eso, ¿no? O sea, que se puede, que en la cocina también, o sea, está el cuidado, ¿no? Y en la comida está el cuidado, pero claro, tú te lo tomas en lugar de así como la locura esta superficial de tener el buen tipo y de yo qué sé, ¿no? Sí, o la idea bueno, me voy a correr 25 kilómetros y tienen que ser en tantos minutos, porque si no, entonces no llego a mi ideal, digamos, y eso es cuidarme, ¿no? Pero Sí, creo que o eso es sea, maltratarme, ¿no? Puede sí, ser maltratarte eso. sí. A mí me gusta ir al Pirineo en verano y con Olga, que la conoces también, que es Sí, hombre. compañera de Sí, sí, Qigong. sí. Otra maestra. Olga es una maestra preciosa. Y, y a veces estás subiendo por en medio de un bosque, ¿no? Y estás ahí disfrutando del bosque, disfrutando de toda esa vida que te llega, ¿no? Y de repente te pasan dos, clan, san, con el cronómetro, ¿no? Subiendo. Y tú dices, oye, que no lo estás viendo, que no lo estás viendo. Que nos perdone la gente que lleváis cronómetro, pero es que, No, no, que también está muy bien y que también está claro, muy bien ponerse hitos en la vida, que sí, que está muy bien. Pero hay otras cosas, ¿no? hay otras cosas, sí. Y desde luego yo creo que se puede correr con ese cuidado también, ¿no? O sea, cuando ves al Kilian Jornet corriendo, tú sabes que está poniendo ese cuidado, ¿no? Sí, Y además lo está poniendo porque no le queda más remedio, porque como no lo ponga, se mata, ¿no? claro. Y entonces lo pone, ¿no?
Y entonces luego hay otros imitadores de Kilian Jornet que se estimulan con eso y me parece fantástico, me parece extraordinario. Es esa necedad, ¿no?, que tenemos, no sé de dónde sale, ¿no?, esa necedad individualista de que tienes que conquistar cosas, ¿no?, todo el rato. Y tienes que demostrarte cosas todo el rato, ¿no? Y si no haces eso no estás feliz, ¿no? Es esa cosa, ¿no? Y eso pues puede estar aplicado al correr como puede estar aplicado al chikun. O sea, es lo mismo, ¿no? Para ponernos un poquito más metafísicos y luego para pasar y luego me gustaría tocar un poco el tema ético, pero si da tiempo y si nos apetece, ¿vale? Pero el chi, ¿sabes? O sea, que he dicho metafísico, pero no es metafísico, es energético, ¿no? A veces entendemos metafísico como algo que está alejado y que no, con lo que no podemos tener contacto o que solo es meramente teórico o meramente mental. Yo lo entiendo como algo energético, con lo que estamos completamente ligados, pero quizá tenemos que redescubrir que estamos ligados a eso, ¿no? Y que somos eso. Entonces, el chi, para las personas que tal vez no han tenido contacto nunca o con el Qigong o con la tradición taoísta, ¿cómo, em, aparte de la definición que podamos darle, ¿no?, que puede ser energía o soplo vital o energía vital o no sé, que si quieres precisarla la precisas, pero es cierto que solo se comprende si se practica, es decir, solo conocerlo es serlo, digamos. Sí, sí, un poco sí. Sí, o sea, si no lo experimentas, lo que pasa es que se puede conocer fuera de la práctica del Qigong. Ujú. O sea, yo conozco gente que no ha practicado nunca Qigong y que tenemos esta conversación, ¿no? Y te da referencias, te dicen, entonces es esto, esto y esto. Y tú dices, pues sí, esta persona lo conoce, ¿no? Entonces, lo interesante, bueno, yo precisaría, cuando has dicho lo de energía y soplo vital, hay una palabreja que a mí me parece muy bien, que es la onda y vibración, ¿no? Esto, Nikola Tesla dijo, si quieres comprender el universo tienes que planteártelo en términos de vibración y onda, ¿no? Y, onda, vibración y energía, dijo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Entonces, esas ondas tienen un comportamiento en cuanto a campo electromagnético, en cuanto a luz y en cuanto a vibración, sonido, digamos, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se llama? Piotr Garyayev, es un biólogo nuclear que murió hace poco, que murió en noviembre, que estaba nominado como premio Nobel. Él dice que el ADN canta, ¿no? O sea, el ADN tiene sonido y hay que entender como un lenguaje al ADN, ¿no? Entonces, todo es esa onda, esa vibración que se puede mostrar como energía electromagnética, como electromagnetismo, quiero decir, como luz o como vibración, ¿no? Y entonces eso facilita las cosas, porque eso es así en ti mismo también. O sea, cuando decimos electromagnetismo, decimos magnetismo y tú puedes sentir el magnetismo, lo puedes percibir, ¿no? Cuando dices vibración, esto sería una vibración grosera, ¿no? Pero tú puedes sentir la vibración. Y cuando dices luz, aunque a la gente le parezca rarísimo esto, tú puedes sentir luz. Puedes llenar de luz todo tu cuerpo y sentir tu cuerpo lleno de luz. Y esto son técnicas, se puede conseguir, ¿no? En eso consiste el Qigong. Entonces, esto para añadirlo a la definición de energía, ¿no? Entonces, esta luz, esta vibración y este magnetismo es inteligente. Eso es muy importante. Porque cuando entendemos la energía como tal, la pensamos en términos de una fuerza. Y ahí nos vamos a la palabra poder que nos gusta tanto, ¿no? La fuerza ciega, ¿no?, del Sí, la materialismo. fuerza de las cosas, ¿no? Y entonces tendré poder, no sé qué. No. O sea, la idea es que es inteligente. Entonces, si tú estás pensando en términos de poder, poca inteligencia estás poniendo en el tema, ¿no? Entonces, hay como una inteligencia del cosmos que se manifiesta. Ayer hablando con una amiga por Facebook, dialogando, porque el Facebook también tiene cosas buenas, también se puede dialogar, ella me recordaba al libro de sincronicidad de Jung, ¿no? Y luego hay otra idea que es una idea cósmica muy bonita, que es que las galaxias se mueven de una manera armónica en relación a los cuásares que están
al fondo del universo, ¿no? O sea, estructuras galácticas que están a millones de años luz se relacionan de forma coordinada, ¿no? Y entonces pensamos en el enlazamiento cuántico, que es que cuando dos partículas entrechocan entre ellas se intercambian información y a partir de aquí siempre van a estar en contacto. Y a ver si yo no me pierdo el hilo. y entonces, y entonces, eh, y entonces, exacto. Y entonces hay una inteligencia del cosmos. Todo esto nos manifiesta que hay una inteligencia del cosmos. Se manifiesta. No está demostrado nada, no está explicado nada. ¿No? Aquí en la sincronicidad de Jung no hay nada explicado. Solo te está explicando que a veces aparecen, cuando aparece el pastel de cerezas, Sí. pasa una cosa, ¿no? O el escarabajo, ¿no? O el escarabajo, o los pájaros, ¿no? O sea, cuando aparece un determinado fenómeno, quiere decir que va a pasar algo en la vida, ¿no? Entonces, es como que hay una inteligencia en la vida, hay una inteligencia que es como un sustrato de la vida, que es sincrónica, ¿no? Que no es tanto causal como sincrónica, ¿no? Y entonces en el cosmos parece que hay algo parecido, o sea, parece que los planetas, las galaxias se relacionan entre sí de una forma también inteligente, ¿no? Si tú piensas en tu cuerpo, piensas en las células, o sea, lo que hace una mitocondria, o sea, lo intentas hacer tú en un día de trabajo y no te sale, ¿sabes? O sea, No estamos capacitados. estamos capacitados, pero es que además esta vida que tiene el cuerpo, o sea, cómo se mantiene coherente el cuerpo, ¿no? Y cómo me da la vida y cómo me da la enfermedad cuando le da la gana, ¿no? O sea, ahí hay una inteligencia que supera por completo la inteligencia humana, ¿no? La inteligencia humana, digamos, racional, consciente, lógica, etcétera, ¿no? Entonces, el chi es esa inteligencia. Entonces, el chi es conectar con esa inteligencia. Entonces, una cosa que se dice del chi es que es intangible. El chi no se puede sentir. La primera mala noticia que hay que dar a todo alumno de Chikun es no puede sentir el chi, ¿no? Pero hay una buena noticia y es que deja huella. O sea, el chi directamente es intangible, pero tú puedes percibir el chi a través del estímulo que causa en el cuerpo y en la mente. El chi es como esa llave, hemos dicho, ¿no? Que conecta cuerpo y mente. Entonces, si el chi pasa por mi mano se calienta, por ejemplo. Si se va de mi mano se enfría. Entonces, yo sé que tengo chi cuando mi mano se calienta. Si tengo chi en la conciencia, si hay chi en mi conciencia se manifiesta. Si tengo un exceso de energía de agua, por ejemplo, las energías se clasifican de diferentes maneras, la energía de agua tengo un exceso, igual esa noche sueño con que una gran ola invade mi casa y me inunda, ¿no? O con que me ahogo, ¿no? O sea, porque hay un exceso de energía de agua, ¿no? Es decir, el chi nos deja rastro. Entonces, a través de ese rastro puedes acceder a regularlo o a relacionarte con él intentando regularlo. ¿Sí? Entonces, la maestría del Qigong en realidad es cómo conseguir acceder a ese chi intangible y relacionarte con él de una forma que te sea saludable, ¿no? Que te sirva para la vida. Eso es lo que quiere decir Qigong, de hecho, ¿no? Eso es lo que quiere decir Qigong, sí, porque chi es esa energía inteligente y Kung es maestría. Maestría. Entonces, maestría no es exactamente control. Maestría es hacer muy bien una cosa, ¿no? O sea, no es exactamente dominio. También requiere dominio, obviamente, requiere una habilidad, una capacidad, ¿no? Pero sobre todo es hacer bien una cosa, ¿no? Entonces, la palabra Kung para los chinos es disciplina durante un largo periodo de tiempo. Esto lo explican en el Chuang Tzu, el libro Sí. clásico, ¿no? de taoísmo. No recuerdo si es un señor que despieza a los animales. Sí, No el cocinero Mingo, Tingo, algo así, ¿no? recuerdo, ¿no? Pero es un Sí, cuento sí, sí, sí. es precioso. Oye, me encanta. Este es un ejemplo que yo lo he puesto muchas veces en clase. Vale. Pues ese es tremendo, sí. Cómo explica cómo corta, ¿no? A lo largo del tendón, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y al llegar al hueso, cómo le da al hueso. Cómo le da la forma. Y dice, este cuchillo no lo he afilado en 30 años, Exacto. porque no me ha hecho falta, ¿no? Ni más ni menos. Porque corto con tanta sabiduría, sabe por dónde tiene que ir, que no tiene que hacer esfuerzo alguno, nunca se mellará mi cuchillo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y esa es un poco la esencia del Tao, ¿no? Llegar Claro, a hacer algo sin esfuerzo, ¿no? Sin ningún esfuerzo. correcto. Es exactamente eso.
Tú estás, una pregunta, para seguir con el tema. Tú estás, ¿cómo llevas el concepto de maestro para ti mismo? La maestría. Mm, es un tema importante. Eh, mi maestra Zen, una vez, yo llegué muy chulo al Zen, ¿no? Yo llegué, esto es lo mío, yo estoy hecho para esto, ¿no? Entonces me afeité la cabeza, ¿no? Y me puse un poco gordito y venga, ¿no? Y, y entonces un buen día, sabes que pasas koans con tu maestro. Sí. Yo tengo maestra, no tengo maestro, tengo maestra, ¿no? Pasas koans que son como unos acertijos, ¿no? Entonces tienes la entrevista con la maestra y te pone el acertijo y tienes Sí, que pasarlo. para quien no lo sepa, un koan puede ser, por ejemplo, ¿qué cara tenías antes de nacer? Por ejemplo, cuál era tu rostro antes de nacer, Para tu o rostro. el sonido de una palma con una sola mano, ¿no? Exacto. Cosas de estas, ¿no? Y entonces, siempre el maestro siempre te recibe con amabilidad, te dice, ¿cómo estás? ¿No? Y entonces, acto seguido, pues, tú lo explicas y luego ya te dice el koan, ¿no? Entonces pasas el koan. Entonces, antes de que me diera el koan, me dijo, ¿cómo estás, José? Y yo le dije, estoy en crisis, maestra, porque... Y me dijo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Me dije, porque es que yo quiero ser el maestro en lugar del maestro. Yo quiero ser, perdón, no lo El digo. maestro en lugar del maestro, ¿no? Era una chulería total. Y entonces, no me acuerdo si se echó a reír o me miró con cara compasiva, no me acuerdo ahora. Habría Pero sido bueno. Con cara compasiva habría sido muy bueno. yo creo que sí que me miró con cara compasiva y me dijo, José, eso no lo decides tú. O sea, eso no lo decides tú. Eso lo decide la vida. Ujú. Quien ha de ser maestro, la vida se lo lleva, ¿no? Y entonces me dijo, yo cuando era pequeña, dice, ella es monja, monja cristiana y maestra zen, las dos cosas, ¿no? Fantástico. Sí, sí, una maestra maravillosa. Berta Meneses, para quien no la conozca. No la conozco. La saludamos también desde aquí. Entonces me dijo, cuando yo era pequeña, le dije a mi padre un día, me puse muy seria y le dije, papá, yo no quiero ser ni monja ni maestra. Yo, sí, o sea, ¿No? Toma la vida ahí. y entonces, esa es lo primero que hay que saber, es que tú no te otorgas el título de maestro, o sea, no te lo pones tú, no te lo pone ningún linaje. Yo creo que cuando un linaje te pone el título de maestro te hace una gran faena, o sea, porque te da un statu quo. Claro. Da un Y estado. no hay nada más esclavizante en este mundo que el statu quo, ¿no? O sea, y Sí, entonces, como decía Bakunin, ¿no? Al final no son las personas las que hacen a los cargos, sino los cargos los que hacen a las personas. Es un cargo, una carga, digamos, muy es una grande, carga ¿no? tremenda, ¿no? Pero bueno, si te toca, pues te toca, ¿no? Mm, Si estás dentro de un linaje y te toca, pues te toca, ¿no? claro. Mm. Lo aceptas como un servicio que tienes que dar y ya está. Pero realmente es un cargo y realmente, o sea, no te lo otorga el linaje, porque la verdadera maestría no es esa que te han dado. O sea, yo conozco varios maestros que no son maestros y sin embargo tienen el statu quo, ¿no? Pero rascas un poquito y ves que no, que ahí no hay sabiduría, ¿no? Entonces, la maestría te la da quien te ve como un maestro y lo hace de una forma sincera, ¿no? Quien sinceramente te ve como un maestro te ha otorgado esa... No quiero ponerle la palabra etiqueta porque no es una etiqueta, porque en realidad es un honor es lo que te hacen, o sea, es un reconocimiento, ¿no? Entonces, cuando alguien te viene y te dice, José, es que yo te percibo como maestro, ¿no? O cuando alguien, sin que venga a cuento, ya te llama maestro, ¿no? Tú ves que esa persona, y tú ves una persona sincera que te lo está diciendo de una manera sincera, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, lo que ocurre no es que tú de repente tengas sabiduría y te hayas convertido en algo importante, ¿no? Lo que ocurre es que esa persona es como una declaración de amor. O sea, sí. Entonces, lo que ocurre es un acto muy íntimo ese, ¿no? Entonces, si tú en ese momento, tú me refiero a mí, dentro de mí digo, venga, vamos a hacer algo juntos, ¿no? Vamos a hacer un rato del camino juntos, ¿no? Pues entonces se produce un reconocimiento que hace que se cree ese vínculo tan especial, amoroso, de la maestría y el discipulado, ¿no? Y esto a mí me pasa con mis maestros también.
O sea, a mí, mis maestros, por mucho que me digan que son maestros, a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es si me está transmitiendo algo. Y si yo estoy obteniendo revelaciones de la vida gracias a esa persona. Eso es lo que importa. Lo que importa es el acto, no el título, ¿no? Entonces, cuando se da esa relación, es muy bello, es una cosa muy, muy bella, es de las mejores cosas que me han pasado en mi vida, no la voy a rechazar, ¿no? Pero claro, eso existe cuando existe, no existe cuando no existe. Si mañana a mí nadie me viene a ver como maestro, aunque sea un perro o un gato, ¿no? O si yo no voy a ver a un perro o un gato como maestro nunca, porque también puede pasar, ¿no? Totalmente. Pues no estará eso, yo ya no seré ningún maestro. Entonces eso no es algo que, no es una cosa que yo tenga otorgada y mira, ¿no? Me cuelgo en la pared un diploma de maestro. No, es algo que se da en la vida, es algo dinámico, es algo que fluye con la propia vida. Existe, sí, 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 existe, cuidado, que es un error muy grande decir, no, yo no soy maestro porque soy muy humilde. No, Eso la sí, vida, la vida te trae gente, ¿no? Y para que les claro. enseñes algo. Pues Ese puede ser tu ego también. Ese puede ser el ego. claro, ¿no? Si la vida te trae gente para que les enseñes, pues eso se llama maestría y discipulado, ¿no? O maestro y alumno, ¿no? Para mí el título de maestro, el que mejor puesto está, es el del maestro de escuela del pueblo, ¿no? O sea, Claro. ese maestro vocacional que lo daría todo por sus alumnos, ¿no? Y que son una maravilla de gente, ¿no? Eso es un maestro, ¿no? Alguien que vive la vida con esa atención y ese cariño que decíamos, ¿no? Y que entonces se producen estos vínculos, ¿no? Y entonces es algo, sobre todo, algo muy íntimo. Sobre todo es muy íntimo el tema de la maestría. O sea, yo o sea, eso que te digan, que te reciban como el maestro, bueno, lo respetas, ¿no? Porque está bien, ¿no? Pero a mí eso no me dice nada. Lo que me dice es cuando alguien realmente me dice, José, yo es que siento que aquí tenemos un vínculo y que esto nos va a hacer crecer, ¿no? Y entonces hay un momento, hay que comprender una cosa también, y es que todo es impermanente en esta vida, ¿no? También por lo del enlazamiento cuántico, también todo permanece, ¿no? De forma eterna, pero también todo es impermanente. Entonces, una relación buena de maestro y alumno, para que sea buena y sea completa, tiene que haber el día en el que el alumno diga, ahora ya camino solo. O ahora ya, esta relación que teníamos, ahora ya no me da más. ¿Eso lo dice el Ahora, maestro o lo dice el alumno? eso lo dice la vida. pero lo dice la vida, pero lo dice normalmente a través del alumno. El maestro ahí no tiene nada que cortar. O sea, quien está enseñando algo, pues se va mostrando, se va enseñando, vienen los pajaritos a picotear tu fruto y tú les vas dando fruto. El día que el pajarito dice, ostras, es que el árbol de ahí al lado me gusta más que el tuyo, pues se va al árbol de ahí al lado. Claro. Y el tiempo que habéis estado juntos ha sido un tiempo de creación conjunta, de vitalización, de crecimiento, de aprendizaje. Yo cuando me veo a mis alumnos haciendo cosas por la vida y percibo que una parte de lo que han hecho se debe a la relación que tuvimos y a eso que se dio, que se reveló entre nosotros, a eso que se transmitió, a mí eso me llena de alegría, ¿no? Aunque no tenga casi contacto con ellos, ¿no? Y cuando me ven, es una explosión de alegría y de afecto y de amor, ¿sabes? Entonces, ¿qué hay más que te pueda llenar en esta vida? ¿No? Es como el nieto que se echa a los brazos del abuelo, ¿no? O sea, ¿qué más quieres? O sea, es que ya te lo han dado todo, ¿no? No necesitas nada más, ¿no? Sí, Maravilloso. Sí. es algo así, sí. Y, Em, el tema, no, es que se me ha ocurrido ahora, explosión de alegría, todo esto, ¿no? ¿Qué implicaciones crees también para personas que nos estén viendo? ¿Qué implicaciones emocionales crees que tiene practicar Qigong? es muy bueno, esta pregunta es muy buena también. Mira, tiene, por un lado, bueno, hay emociones y sentimientos, digamos, ¿no? O sea, hay todo junto. Vamos a hablar un poquito de todo junto. Desde el punto de vista de los sentimientos, a ver, el sentimiento sería algo así como
una expresión de conexión, ¿no? De inclinación hacia algo o hacia alguien, ¿no? Entonces, cuando yo siento algo por una persona, me siento inclinado a esa persona, hay un transporte emocional hacia esa persona, hay algo que se despierta con esa persona, ¿no? Entonces el sentimiento es una apertura de una dimensión, pasan muchas cosas cuando sientes algo hacia alguien o hacia algo, ¿no? Entonces, en el Qigong es muy bonito esto, porque se produce un sentimiento, y tú lo has experimentado con nosotros, ¿no? Se produce un sentimiento grupal muy bonito, y no está nada forzado, ¿no? Y no hay una bandera puesta ahí o un símbolo, ¿no? Se produce espontáneamente y no sabes por qué, ¿no? O sea, la gente se relaciona de una forma amorosa en las clases de Qigong, ¿no? Y no sabes por qué, no sabes de dónde sale. Pero luego mucha gente me ha reportado, ya no por hablar de mí mismo, aunque yo también tengo esa experiencia, pero hablo por la gente, mucha gente me ha reportado que en su ambiente, en su medio, los sentimientos cambian. O sea, cuando practican Qigong, pues eran el garbanzo negro de la familia y de repente empiezan a quererle, ¿no? O es la persona incomprendida en la oficina y de repente los compañeros empiezan a consultarle cosas, ¿no? O sea, le dan muestras de enlace, le dan muestras de querer conexión, ¿no? O una cosa muy bonita, los animales, ¿no? Porque yo creo que los animales sienten, ¿no? Parto de esa base, ¿no? Pero recuerdo un curso un retiro de Qigong que hice con mi hermano, hicimos Qigong y Ayurveda juntos, Qigong y yoga juntos, y él nos iba llevando hacia un ayuno, ¿no? Y yo le decía, el ayuno, Qigong necesita comida, y él me decía, tranquilo que tendrás energía. Y el último día era de ayuno total. Y entonces por la mañana teníamos que irnos, yo les planteé, pues cada uno que se vaya a practicar lo que hemos aprendido durante el curso, que se lo vaya a practicar por la naturaleza y luego compartimos, ¿no? Y todo el mundo vino diciendo, pues ha sido muy bonito, pero han aparecido unas gallinas y se me han puesto delante quietas ahí las gallinas a estar conmigo mientras practica. Y esto fue todo el mundo. O sea, todo el mundo tuvo la visita a la gallina, ¿no? O de las gallinas, ¿no? Ahí mirándote, ¿no? Sí, mirándote ahí, ¿no? Como diciendo, aquí se está bien, ¿no? Aquí hay buen rollo. ¿No? Aquí estamos, o sea, aquí estamos bien, sí, sí, sí. Y entonces, claro, piensa que estábamos en una granja en mitad de Mallorca, perdidos en mitad del campo, y cada uno se fue a un sitio diferente, y había gallinas para todos. O sea, y entonces esto pasa mucho y la gente me lo reporta mucho, que se van a la naturaleza a practicar y aparecen los jabalíes, y los jabalíes te respetan, ¿no? O aparece una ardillita que es tan delicada, ¿no? Que es tan temerosa de todo, ¿no? Y se te planta delante y se queda de pie así mirándote, ¿no? Y se está contigo ahí. O una cosa que le pasa a Olga mucho, a Olga es una cosa preciosa esto, y es que las mariposas se le posan encima. Cuando Olga va a la naturaleza, se me pone la piel de gallina que de pensarlo. Cuando Olga va a la naturaleza, las mariposas, una mariposa, o sea, cazar una mariposa necesitas una red para cazarla, ¿no? Pues a ella le vienen. O sea, ella está ahí sentadica, mirando el paisaje o hablando conmigo y de repente aparece, no falla, o sea, aparece la mariposa y se le posa encima, ¿no? Y juega con ella, tiene alguna foto con la mariposa ahí jugando con la mariposa, ¿no? Yo ya no sé, me parece increíble, ¿no? Bueno, pues eso es el sentimiento del Qigong. O sea, el Qigong crea una coherencia, podemos hablar de coherencia cardíaca, que es un tema conocido, es la relación entre la armonía entre la mente y el corazón. Entonces produce una coherencia que hace que más allá de ti, en tu campo, en el campo donde tú estés, se produce una armonía que resulta atractiva. Entonces para mí eso tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con las emociones. Hay como una armonización emocional que hace que sea atractivo, que sea interesante, que dé bienestar el estar cerca de la persona que practica Qigong. Entonces, claro, eso crea una situación, le llamamos el campo de Qi, crea una situación muy, muy interesante. Eso es una parte de los sentimientos, ¿no? Entonces, en cuanto a las emociones, bueno, luego tus nexos, tu nexo a través de lo intangible, tu nexo con el universo, tu nexo con los demás, eso es sentimiento. O sea, el nexo con el cielo, con las deidades, que son formas de energía que están por ahí.
el nexo con la madre naturaleza, el nexo con todo. Ese nexo es un sentimiento también, ¿no? No solo el sentimiento humano, ¿no? Bien, pero luego están las emociones, ¿no? Entonces, las emociones, esto lo explica más o menos así Damon Mitchell, que es un maestro buenísimo de Qigong. Las emociones son como el pegamento de los conceptos, de los pensamientos, ¿no? Y entonces, el modelo más o menos sería desde una digamos, una vibración muy pura, primordial, ¿no? Se van produciendo hacia la manifestación física, se va produciendo como una acumulación de pegotes, por así decirlo, ¿no? O sea, se van añadiendo capas de conciencia y capas físicas también. Entonces, lo que pega a esas capas de conciencia es la emoción. Cuando yo siento una emoción fuerte por algo, se me queda impregnada una capa de estas. Entonces, por ejemplo, se dice que para aprender necesitas emoción. Si no hay emoción, no aprendes, ¿no? Te pasan los conceptos por delante y ni te enteras, ¿no? Pero si tú te implicas emocionalmente, empiezas a comprenderlo todo, ¿no? Entonces, la emoción es el pegamento de la conciencia. Pero también es el pegamento del ego. O sea, conforme tú vas montando tu estructura egoica y tu estructura de personalidad y tu carácter, todo eso está pegado a base de emociones, ¿no? Entonces, cuando practicamos Qigong, se liberan esas emociones. El pegamento se deshace, se disuelve. Y entonces, a veces lloramos y decimos, no sé por qué lloro, ¿no? Sí, y en ese momento no estoy ni triste, ¿no? Pero No estás ni triste, estás llorando, un llanto y acompañado de bostezo, por ejemplo, a por veces, ¿no? ejemplo. O de una sensación de plenitud en el pecho que no sabes qué hacer con ella, ¿no? Exacto, sí. Entonces, esos son liberaciones emocionales. O sea, eso es que ese pegamento se está disolviendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vamos a perder la personalidad del yo? No pierdes nada. Simplemente que va a existir de una forma mucho más cristalina. O sea, mucho más transparente, mucho más flexible y gestionable. No te va a estar fastidiando tanto y condicionando tanto tu vida, ¿no? Y entonces, eso se da en forma de liberaciones. Bueno, eso pues puedes, en los cursos de Qigong siempre decimos que bienvenido el llanto, bienvenido el bostezo, bienvenidas las convulsiones, porque hay gente que convulsiona, ¿no? O el temblor de piernas, lo dijiste El en... temblor de piernas, o sea, todas estas cosas, ¿no? Cuando aparecen, pues son bienvenidas porque estás liberando y realmente la persona después siente liberación, ¿no? O sea, lo que no hacemos nunca, lo que recomendamos es no nutrir la emoción. O sea, surge la emoción y deja que se vaya. No estés ahí ahora agarrándote y te estés 5 días llorando, ¿no? Porque no es eso, ¿no? Claro. No lo agarres, no lo nutras, no lo alimentes, deja que surja y se libere, ¿no? Sí. Y la vibración, se suele dar otra explicación a la vibración. También puede ser por esto, también puede ser por la emoción. O sea, pero a veces la vibración no es emocional, sino que es que tenemos un determinado caudal de chi en nuestros canales. O sea, nuestros canales son como líneas de energía que recorren el cuerpo, que no son estáticas. O sea, no tienes el canal, o sea, si decimos el canal de pulmón pasa por aquí. Bueno, sí. Lo que tendríamos que decir es la corriente vibratoria del pulmón pasa por aquí cuando está. Y esto es orientativo, no tiene por qué pasar exactamente por aquí, ¿vale? Es orientativo, es un mapa orientativo, ¿bien? Entonces, cuando la energía que tu cuerpo puede asumir, o tu extremidad, por ejemplo, las piernas, es de un caudal X, cuando practicas Qigong le metes un caudal X más 100, por así decirlo. Entonces, esa estructura muscular no soporta el caudal de energía que está recibiendo. Claro. O sea, digamos que no tiene la amplitud para soportar ese caudal de energía y entonces lo que hace es temblar. Pero cuando tiembla, lo está integrando, lo está asumiendo. Entonces, cuando tú estás temblando, estás recibiendo chi. Y estás ampliando el caudal de tus canales, estás ampliando tu capacidad de sentir chi. Entonces, la próxima vez, si tú practicas de una forma continuada, la próxima vez que tengas esas mismas 100 unidades de energía, tu caudal, si antes era X, ahora va a ser X más 2, y entonces vas a poder temblar más tarde. Claro. Entonces cada vez puedes recibir un mayor caudal de energía con menor temblor. Entonces eso es una cuestión de práctica, ¿no? Entonces, por eso se dice que hay que practicar, que es aconsejable practicar continuadamente. No practicar mucho un día, no practicar nada al día siguiente, porque entonces vuelves locos a los canales. O
sea, si tú tienes un río y quieres tener mucha agua, amplías el cauce del río, pero luego al día siguiente dejas de ponerle agua al río, pues tienes ahí un agujero. Entonces lo que interesa es que vaya creciendo de una forma homogénea y que el agua vaya llegando de una forma coherente, ¿no? Por eso se dice que es bueno practicar de forma continuada y de forma coherente, de una forma sensata, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Genial, genial, genial. Esta parte me interesaba mucho. Bueno, ya Claro, lo sabes, porque a veces te hago preguntas y van en ese sentido. Y digo, bueno, quiero que esto que salga aquí, ¿no? claro, claro. Sí. Sí. Y me gustaría, si te apetece, abordar un poquito la cuestión ética, ¿sabes? Ujú. Y Sí, luego terminar un poco con una rúbrica así un poquito más amplia, ¿vale? vale. Em, Hay un libro que a mí me gusta mucho, que a mí me introdujo dentro de todos estos temas en su parte teórica, que es El Camino del Tao, de Alan Watts. Sí. Es un libro para occidentales, digamos, ¿no? Ujú. Watts era un gran traductor, ¿no? de toda esta filosofía, y además también para quien le interese Alan Watts es el libro que hay que leer, ¿no? Porque narra también su propio camino, ¿no? Y es muy interesante. Pero dice en un momento, dice, la moral taoísta presupone que las personas que desconfían de sí mismas y de los demás están condenadas a la destrucción. Qué bueno. Sí, No conozco, no he leído el libro, ¿eh? Sé quién es Alan Watts, pero no he leído el libro. Pero esa frase es muy buena, sí. entonces bueno, la pregunta o la reflexión iría en el sentido de, porque también alguna vez le hemos hablado, ¿no? De la aparición de la confianza al practicar Qigong. Y, Sí. claro, a mí es una de las cosas que más noto, ¿no? Y yo soy una persona que tradicionalmente ha desconfiado mucho de sí misma y sobre todo de sí misma más que de los demás, ¿no? Porque tiendo a culparme, ¿no? De lo que pasa afuera y todo esto. Entonces, esta aparición de la confianza y qué implicaciones éticas crees que tú tienes, ¿sabes? ¿Qué crees tú que tiene? Bueno, para mí la confianza es algo esencial en la propia ética, o sea, en el comportamiento virtuoso. O sea, no hay ética sin confianza. No hay una ética de la desconfianza. O sea, la ética para mí es aquel comportamiento que propicia la vida, ¿no? Entonces, la vida es en sí misma confianza. O sea, toda la vida es confianza. Entonces, la desconfianza va en contra de la vida y por tanto confianza y ética son términos que van muy parejos, ¿no? De manera que cuando conseguimos confiar es cuando nuestra vida empieza a enriquecerse y es cuando empieza a tener sentido. Desconfiar puede ser importante, sí, también. Si tienes delante un factor destructivo y confías y te va a destruir, es razonable y humano y interesante desconfiar, ¿no? O sea, esa desconfianza es una herramienta también necesaria. Lo que pasa es que lo importante es la adecuación, o sea, cuándo desconfío y cuándo no. Si aprendo un patrón de desconfianza y ya desconfío de todo, hasta que acabo desconfiando de mí mismo, entonces estoy en un patrón destructivo, ¿no? Si me pongo a confiar en la vacuna de algo, ¿no? Y esa vacuna me están metiendo algo que no es, que ni siquiera es una vacuna, y no quiero hacer aquí No, propaganda no, en no, ningún no, no, sentido. no, no, Es no. un ejemplo, no sé si está bien traído. Entonces, tal vez es mejor desconfiar y decir, no, no, yo no me vacuno de momento, ¿no? Cuando me hagáis una vacuna con cara y ojos, entonces me vacunaré, pero ahora igual no me vacuno, ¿no? O si te están, yo qué sé, hay mil casos, ¿no? O sea, mil casos en los que desconfiar no solo es legítimo, es que es necesario, ¿no? El problema es qué huella te deja la experiencia de la desconfianza. Claro. O sea, a partir de que he desconfiado de una situación, ¿qué me pasa después? ¿No? Si sigo desconfiando, creo un patrón de conducta de desconfiar, entonces me he apartado de la ética. Entonces, incluso en la situación más caótica, o sea, por ejemplo, el Dalai Lama se ha puesto la vacuna, ¿no? Él debe tener toda la información del mundo sobre la vacuna, pero va y se la pone.
Entonces a mí cuando lo vi, hubo gente que dijo, yo reniego del Dalai Lama, ¿no? Entonces yo pensé, joder, este tío, ¿no? O sea, en términos de dar confianza, que uno de las funciones de su cargo, qué bien, ¿no? O sea, como probablemente él piensa que eso le puede hasta matar, y sin embargo, el tío da confianza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la confianza cuando llega al extremo es confío tanto en la vida que no me importa morir, ¿no? No me importa eso, lo que más tememos en el mundo, ¿no? Morir o que me dañen, ¿no? Confío tanto, pienso ahora no me acuerdo el nombre del templario, el que lo quemaron en la hoguera, ¿no? O el cátaro, también el jefe de los cátaros, ¿no? Gente que Bernardo, llega a la hoguera con dignidad, ¿no? era Es que Bernardo eran, de Claraval. Muley se llamaba, el de los Yo templarios. recuerdo al Claraval, ¿no? Bernardo de Bernard Claraval. de Claraval es el segundo templario. El Vale, primero, ¿cómo se llamaba? Bernard de Claraval no es el primero, aunque se le considera el fundador de la Orden del Temple. ok. Pero hay uno anterior, que ahora no recuerdo el nombre. Bueno, el caso es que esa gente llega a esas situaciones con esa gran confianza, ¿no? Entonces, eh, esa gran confianza es en sí mismo la que te permite ser ético. O sea, cuando tú confías tanto en la vida que no le temes a nada, porque todo está aceptado, todo está asumido, todo tu comportamiento está en el top high de la ética, ¿no? Porque entonces eso va a estar relacionado con otra palabra muy importante y que está muy unida a la ética, y es la verdad, ¿no? Entonces, cuando tú estás en esa gran confianza te permite un comportamiento ético, entonces puedes decir, bueno, asumo la verdad. La verdad no como el conjunto de pensamientos que forman una ideología que se quiere que sea verdadera, no. Nos entendemos, ¿no? O sea, la verdad como lo que es, como lo que hay, ¿no? Entonces, quiere decir, puedes llegar a la realidad. Entonces, confianza, ética, verdad, realidad, ¿no? A mí todavía hay una que me gusta más, que es talidad, ¿no? Sí, Talidad, ¿no? Las cosas tal como son, ¿no? sí, la calidad. Entonces, claro, ese camino comienza con la confianza. Entonces, el camino de lo real comienza con la confianza. ¿Qué quiere decir? Que con la desconfianza comienza el camino de la irrealidad. O sea, con la desconfianza comienza el camino de la neurosis, de la paranoia, del encierro, de la esclavitud. Entonces, de alguna manera, cuando no tenemos confianza, hemos de ver cómo podemos confiar y en qué podemos confiar. Si esta persona me ha demostrado que no puedo confiar en ella, bueno, ¿y en qué puedo confiar? Tengo que encontrar algo que me dé confianza para que eso no me hiera de una manera que me lleve a la desconfianza y me lleve irremisiblemente a la fantasía, al mundo ilusorio y a la destrucción, ¿no? Entonces, confiar, mantener abierta y despierta la confianza, y yo diría una cierta inocencia, ¿no?, de la vida. Eso, o sea, poder ser vulnerable, frágil, herible, tocable, ¿no? Mantener eso es esencial. Es esencial. Por ejemplo, reírse de uno mismo, ¿no? Tan importante, Eso, tan el otro día importante. leía a Alexander Neil, el fundador de Summerhill, que es una escuela libre de Inglaterra. Bueno, es muy famoso. Y decía, le preguntaban, ¿por qué dice que una de las características necesarias para el maestro es el sentido del humor? Y él respondía, no sé por qué, solo sé que sin humor uno se convierte en un peligro seguro para los niños. Qué bueno, Un peligro seguro, ¿eh? qué bueno. Sin reírse de sí mismo, y luego decías que un hombre que no se ríe de sí mismo, una mujer, es un muerto en vida. Es un muerto en vida. O sea, lo mejor que puedes hacer para relacionarte con un niño es ponerte una nariz roja en la nariz, ¿no?, de payaso. O sea, entonces es muy importante, es muy, muy importante, ¿no? Y como, fíjate, solo mencionamos la nariz roja y ya nos Ya reímos, ¿no? está, sí, O sí. sea, qué bello, ¿no? Qué símbolo más maravilloso, ¿no? Sí, sí, es curativa la nariz roja. Totalmente, totalmente. Esto lo Es lo algo practica, yo maravilloso. lo aprendí de Alain Vigneault, que es un
que es un terapeuta clown también francés, Ujú, que vive en Barcelona precisamente. ujú. Y él trata a las personas con la nariz de payaso. Sí, Qué sí. bueno, Y ahí cura muchas cosas. qué importante. Qué importante. Para ir terminando, José, respecto a esto de la confianza, la desconfianza, ¿cómo ves tú el mundo ahora? Desconfiable. ¿Desconfiable? ¿Y qué más? Lleno de desconfianza también, ¿no? ¿Cómo Mira, lo ves? yo veo dos cosas. El mundo en general es muy desconfiable porque recibimos una información absolutamente deformada que nos habla de que debemos desconfiar, de que debemos estar alerta, de que nos van a estabulizar, de que nos van a maltratar, de que nos van a meter cosas que no queremos, etcétera, 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 ¿no? Y nos lo demuestra además encerrándonos en casa, no dejándonos salir de la ciudad, obligándonos a tomar distancia con los demás, tapándonos la cara. O sea, hay muchos signos de que el mundo no es un lugar confiable. Pero si en lugar de estar escuchando todo ese discurso y en lugar de estar sintiéndote ofendido por todo eso que nos obligan a hacer y que no queremos hacer, y que además muy probablemente está injustificado, aunque se quiera justificar, o sea, hay muchas formas de enfrentar una crisis sanitaria diferentes de estas. O sea, esto no es obligado a hacerlo así, ¿no? Esto se hace así por alguna razón. Y entonces, cuando sales a la calle o cuando hablas con alguien por Zoom, que es lo que nos dejan hacer, ¿no? O cuando te relacionas con los demás, te das cuenta de que en realidad la gente está más cercana, más amable, más sentimental. O sea, no les está afectando en negativo, sino en positivo. Están heridos, están dolidos, tienen problemas psicológicos, correcto. Esto eso hay que arreglarlo. Pero cuando tú estás con la gente, hay una necesidad de conectar, de hablar, de relacionarse. O sea, cuando le puedes dar un abrazo a alguien porque ninguno de los dos tiene miedo, eso es una cosa impresionante hoy en día. Y es muy bello. Y cuando pasa, y a mí afortunadamente me pasa bastante, es muy, muy bello, ¿no? Entonces, por un lado tenemos todo ese ambiente apocalíptico, ¿no?, que nos rodea, ¿no?, un bicho mortífero que nos va a destruir, ¿no? Lo que habéis visto en las películas que os hemos estado preparando la conciencia para esto ha llegado, ¿no? Exactamente algunas películas. Algunas películas, ¿no? Exactamente lo que está pasando. Estamos en el apocalipsis zombie, señores. Entonces, es ese rollo, ¿no? Cuando tú te relacionas con la realidad, no con la información que te viene de fuera ni con las imposiciones legales que te pongan, sino con la realidad de la gente, con la realidad de lo cotidiano, te encuentras que la gente está mejorando mucho, que el trato es cada vez mejor. Yo sabes que me he pasado 4 meses de hospitales encerrado en una celda porque estás allí y no te puede casi venir a ver nadie, ¿no? Y, y los enfermeros y las enfermeras, ostras, qué gente tú. Y los médicos, ¿no? Qué gente. ¡Guau! Son increíbles, o sea, una gente que te está recogiendo la orina cada día, ¿sabes? Y lo hacen con una humildad y con una sonrisa. O sea, es una gente, es espectacular, ¿no? Y un poco, no sé si siempre han sido así, porque yo antes no había entrado en los hospitales, ¿no? Pero a mí me da que en realidad este hándicap que estamos teniendo externo tan potente nos está haciendo mejores personas. ¿Crees que estamos reconociendo que estamos heridos? ¿Que hay como un reconocimiento de que estamos heridos? Yo creo que sí. Hay la persona que tiene menos capacidad y que entra en conflicto, ¿no? Entonces están los conspiracionistas, los tragacionistas, los covidianos, los negacionistas, ¿no?, que están ahí peleándose, ¿no? ¿No? Y hay como la gente que entra en eso. Y hay la gente que en algún momento hemos entrado porque no nos han pillado con el paso cambiado, ¿no? Pero enseguida te das cuenta de, un momento, ¿qué me estás haciendo? Que me tengo yo que pelear con el otro por si hay un virus o no hay un virus. A ver, o sea, y entonces sí, sí, yo creo yo creo que es un proceso en el que han pasado muchas cosas y ahora en este momento estamos en una época en la que yo creo que se está emergiendo cosas buenas del ser humano, sí, sí. ¿A dónde nos conduce todo esto? Yo veo una conspiración, yo la veo, y no soy conspiracionista.
Lo que pasa es que me parece totalmente ingenuo pensar que el poder no conspira. Claro, aunque sea aprovechando cualquier situación. O sea, es que ¿dónde ha habido un poder que no conspire? Es que Función. es que es lo que hacen, ¿no? Siempre han hecho eso. Sí, Y, y entonces sí que me parece todo como, o sea, yo veo ahí un manejo extraño, aunque no sé cuál es, pero sí que veo un manejo extraño, ¿no? Entonces luego ves gente inteligente que dice, hombre, sí, esto nos están conduciendo hacia un mundo digitalizado, hacia un mundo con mayor dependencia de Internet, a un mundo con moneda digital, etcétera, etcétera. Hay muchas más cosas, ¿no?, que ya sabemos todos, ¿no? ya. Entonces sí que parece que hay esa tendencia. Entonces, ¿qué se puede hacer ante eso? Es que se puede hacer, pues, estar bien contigo mismo, moverte en el margen, en los límites que te dejan. O sea, este Raymond Paniker le preguntaron una vez que cómo lo hacía, porque Raymond Paniker es un filósofo nuestro maravilloso, que era cura. Sí. Era cura, pero se había casado y estaba perseguidísimo por la iglesia. Y sin embargo, el tío daba conferencias en universidades católicas, daba misa, o sea, Hacía lo que quería hacer. hacía lo que le daba la gana. Era un tío, un espíritu libre, ¿no? Sí, Y sí. entonces, en una de sus charlas, alguien le preguntó cómo lo hace, ¿no? ¿Cómo es posible que usted esté aquí sonriendo con toda esa presión, ¿no? Y con toda esa estructura eclesiástica tan brutalmente dura, ¿no?, con usted. Y el tío respondió sonriendo, ¿no? Dijo, el sistema siempre deja espacios. Dijo, todo sistema deja espacios. Todo sistema deja espacios. Claro, es como la hierba que crece en En medio de el las cemento, ¿no? rachuelas. En la Cemento. carretera. Siempre va a crecer algo ahí. Sí, sí. Siempre hay grietas, siempre hay grietas. Sí, sí. Y entonces, pues eso es un poco la situación esta, pues ya a buscar la grieta. Exacto, ya, y a saber habitarla. Correcto, y a Darle saberla toda la habitar vida. esta historia con confianza, Sí, con exacto. confianza. No, desconfía el que no ve la grieta, confía el que ve la grieta. Claro, claro. Me Sí. parece una forma brutal y preciosa de terminar esta charla tan bonita, José. Sí, Que para mí ha sido muy bello, sí. sí, te lo agradezco mucho. Espero que os haya gustado, pero te diría que te invitaría otra vez, ¿sabes? Yo encantado. Porque No sé cuándo se me acabará el rollo porque el bote de miel no sé cuándo se acaba, pero igual, ¿no? Pero tendríamos cuerda para rato, me parece a mí. sí, es Sí, posible. Sí, sí, sí. sí, sí, yo también lo siento así. Sí. Es un placer estar contigo y siempre me das mucha confiabilidad. Ah, bueno, tú a mí A también. a tu lado siempre hay una vibración agradable, humana, tierna, ¿no?, cercana. Sí. Qué bien, José. Me gusta mucho, se está muy bien aquí, ¿no? Muy Sí. bien. Sí, sí, pues lo mismo digo. Lo que pasa, lo digo un poco para que el vídeo no sea. Lo estoy diciendo por eso, ¿eh? Para que el vídeo no sea de 2 horas, ¿no? Sí, claro, es que yo es que no, eso lo tienes que medir tú, que eres aquí el Bueno, profesional. sí, por cortar por Yo algún me lado. puedo estar toda la vida Sí, era por cortar por algún lado. hasta que Pero llegáramos al silencio, ¿no? Yo creo que el momento en que agotáramos todo, llegaríamos al silencio y diríamos, ah, está ahí bien. está. Y Eso, entonces ahí nos podríamos quedar otras 2 horas, realmente. tranquilamente, sí, 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 sí. exacto. Muy bien. José, muchas gracias. A ti. Muchas A gracias. ti. Espero que os haya gustado esta primera charla. Yo he disfrutado un montón, supongo que se me ha visto en la cara. Aquí tenéis José María Sarto, maestro de Qigong de la escuela Liping. Si queréis podéis buscar o podéis contactar conmigo para, si os interesa, o hablar con José o consultarle el tema de las clases, Sí, como sí, estoy totalmente abierto. Sí. las formaciones, pues ya lo veis aquí, ¿no? Podéis suscribiros al canal, ya sabéis, acabamos de fundar una escuela de filosofía, pero filosofía viva es muy amplio. Como veis aquí, el primer invitado no ha sido lo que entendemos, solemos entender como un filósofo racional, sino una cosa mucho más amplia y mucho más bonita, que es de donde partimos nosotros aquí para dar nuestras formaciones y tal, que también podéis ver en la web filosofiaviva.com. Así que hasta la próxima. Gracias de nuevo, José. Gracias a ti, mucha suerte con tu iniciativa y que vaya, que sea muy auspicioso todo. Ahí está, Sí. igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.